Tengo un muy buen amigo que recuerdo que llegaba a su casa y veía un letrero, nunca lo olvidaré, que decía: siempre estamos olvidando las cosas que deberíamos recordar y recordando las cosas que deberíamos olvidar. Tenemos esa oportunidad siempre como de, en la Biblia lo vemos, Dios nos recuerda cosas. Hay libros de la Biblia donde uno dice, bueno, pero esto ya me lo han dicho varias veces. Sí, pero si me lo están diciendo varias veces es por algo, ¿verdad? Y a veces tenemos disponibles cosas de parte de Dios, pero no las estamos disfrutando y no sabemos por qué. A veces estaban allí a la mano y sencillamente no hacíamos provecho de ellas. Hace muchos años, allá en Estados Unidos, en varios estados del centro de los Estados Unidos, todavía estoy tratando de aprenderme la geografía y cómo le llaman, Southwest, Northwest, pero bueno, había muchos estados que tenían una perenne sequía, no podían sembrar nada, no podían producir nada, el ganado, las vacas y eso no tenían suficiente para pastar porque no había, y eso era año tras año por muchos años, hasta que en 1890 un señor de apellido Harton descubrió algo que cambió la perspectiva para toda la nación desde entonces hasta hoy. Resulta que debajo de todos esos 8 estados, incluyendo y principalmente el estado de Nebraska, un poquitito más arriba de donde yo estoy en Oklahoma, debajo había una cuestión que se llama el acuífero de Ogallala. Y resulta que ahí hay un cuerpo de agua de cerca de 450,000 kilómetros cuadrados, justo debajo de la superficie, accesible a todos esos estados que arriba estaba todo el mundo sufriendo porque no tenía agua. Resulta que abajo tenían una fuente gigantesca de agua y desde entonces, pues bueno, hasta este momento representa el 30% del agua que se consume o que se utiliza para irrigación, para regar, y ahora se convirtieron esos estados en estados de muy alta productividad para no solamente los Estados Unidos, sino incluso exportan cosas de ahí. Lo que quiero decir es que ¿cuántos de nosotros ha pasado por algo parecido en donde no se dio cuenta que tenía algo que ya Dios le ha dado, pero nunca había hecho uso de eso? ¿No les ha pasado que les han dado alguna vez un cheque de estos que se escriben para el banco y ese cheque ya es suyo, pero si usted se lo guarda acá y nunca va al banco a cobrarlo, nunca disfruta del beneficio del cheque, ¿sí o no? Ya es suyo el dinero, pero mientras está en cheque no lo cobra. Igual en el mundo espiritual, y eso es lo que vamos a estudiar hoy en el libro de Efesios, que es uno de mis libros favoritos, por cierto, en donde el apóstol Pablo nos entrega un listado, como un recordatorio de todas las bendiciones que tenemos ya en Cristo, ya las tenemos. Y yo les invito a que busquemos, y antes de iniciar en el capítulo 1 de Efesios, yo quiero poner un poquito en contexto esto, ¿no? En la epístola, escuchen esto, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, o a la iglesia que estaba en Éfeso, que era un sitio comercial muy importante en ese momento, cerca del año 60, 61, después de Cristo. El apóstol Pablo estaba en una prisión romana y desde la prisión estaba recordándoles o sintió la necesidad de escribir esta carta a este grupo de creyentes en esta ciudad que, por cierto, era muy importante comercialmente, pero que se estaban infiltrando una cantidad de filosofías que confundían a los creyentes, que había un bombardeo de nueva era, de gnosticismo y de ciertas filosofías en esa zona que tenían a los creyentes confundidos en ciertas cosas. Y entonces el apóstol Pablo dice, tengo que escribirles para asegurarme que estén claros, y yo quiero que nosotros, diga conmigo esta palabra, claros, que estemos claros en quién somos y qué tenemos en Cristo. Ese era uno de los objetivos del apóstol Pablo. La carta es un himno a la gracia soberana de Dios dada a los pecadores de Cristo. Ahí hay
las peores noticias, pero a la vez las mejores noticias. Se nos dice de dónde se nos sacó, pero se nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos. Esa carta es también vista con un alto énfasis del significado de la gracia. La palabra gracia aparece muchísimas veces en esta carta. Y ya vamos a descubrir por qué. Entonces vamos a buscar el primer versículo. ¿Qué dice? Dice Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ok, yo voy a ir haciendo una lectura comentada de la Escritura porque sabemos que es la Escritura la que nos puede traer transformación. Entonces, fíjense qué interesante. Dice, a los santos y fieles en Cristo. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los que estaban en Éfeso se sentían que eran súper santos y súper fieles? Posiblemente no. Y ustedes hoy aquí, siglo XXI, ¿se sienten santos y fieles? Bueno, déjenme decirles que estamos empezando ya a entender el objetivo de esto. Jesús, Dios, nos ve ya como santos y fieles, porque dice, son santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí empezamos a descubrir parte de la hermosura de lo que el apóstol Pablo nos quiere entregar. Les decía eso a ellos y les decía, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí viene quizá el versículo clave de lo que vamos a compartir hoy. Miren qué hermoso, dice el versículo 3, que por cierto, antes del versículo 3 hay como un subtítulo allí, ¿verdad? Que dice, bendiciones espirituales en Cristo. Yo quiero hacer, antes de leer ese versículo, un comentario. Bendiciones. Es una lista de bendiciones. ¿De qué tipo? Espirituales. ¿Y qué más dice? En Cristo. Entonces, solo en Cristo accedemos a un grupo de bendiciones en lo espiritual. Y nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones, ¿no? ¿Qué dice? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo es la palabra ahí, ¿verdad? En Cristo. Entonces, fíjense, ¿quién nos bendice? Según este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Dios Padre. Y ahora viene una de las preguntas más importantes que yo quiero hacerles hoy. Si ustedes captan esto, yo creo que nos vamos todos felices. Él dice, ¿nos va a bendecir? ¿Nos está bendiciendo o ya nos bendijo? Él está hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, y yo he conseguido muchos cristianos que pasan toda la vida buscando algo que ya lo tienen disponible, que ya se les fue entregado cuando decidieron tomar acción y creer en el Señor Jesucristo. Acuérdense que esta carta está escrita, según lo que vemos, a creyentes, ¿verdad? Porque no es posible ser santo y fiel en Cristo sin ser creyente. Entonces nos dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando dice con toda, significa, ¿sabe qué? Con toda, ¿verdad? No con el 80%. Si te portas bien, te haré más disponible. No, él dice ya todas están disponibles. Ahora, tú las has ido cobrando progresivamente, vives en ellas, las disfrutas, las buscas, las haces efectivas en tu vida. Esa es la pregunta de hoy. Pero lo más hermoso es que nos dice que todo eso está ¿en quién? En Cristo. En una oportunidad, allá en mi natal Venezuela, estaba en la universidad yo y resulta que el último día de la clase estábamos todos esperando la nota final del examen final y entonces una profesora, muy buena profesora, pues bueno, yo estaba un poco asustado porque no me había ido muy bien en esa clase, no le digan a nadie. Y resulta que cuando estoy ahí, ella dice, bueno muchachos, de unas palabras de cierre de clase, es importante que ustedes tengan fe. No importa en lo que lo tengan, pero tengan fe
para que les vaya bien en la vida. Entonces yo por dentro decía, no, voy a levantar la mano y le voy a decir a la profesora que le agradezco su mensaje, pero que a mí sí me parece que es importante saber en quién o en qué estoy poniendo yo la fe. No solamente tener fe por tener fe. Pero yo dije, si levanto la mano y digo algo y no le gusta, entonces la materia no la paso y me toca. Entonces yo, bueno, Señor, no se me arriesgo. Y levanté la mano y digo, sí, Jesús, ¿qué quiere decir? Entonces le dije, bueno, maestra, profesora, sí, gracias por motivarnos, pero la fe tiene que estar depositada en algo o en alguien que tenga sentido y que sea más grande que yo y que tenga más poder que yo, porque si yo pongo toda una gran fe en esta mesa, ¿qué puede hacer esta mesa por mí? Por mucha fe que tenga. Entonces yo le dije, en el caso mío he decidido poner, aunque sea un poco de fe que pueda tener yo, en un gran Dios, en el Dios de la Biblia. Oye, gracias Jesús, qué bueno. Entonces, menos mal que pasé la materia, no hubo problema, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que aquí nos está diciendo que todo esto es en Cristo. El valor del nombre de Jesús. En Jesús nosotros estamos abrigados de todas estas bendiciones. En Jesús es que todo esto es posible. Y es importante porque todo, como yo quiero leerles, Colosenses 2:9 dice así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús, todo quien Dios es, está en Jesús. Y ustedes están completos en Él. Qué hermoso es saber. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te sientes que estás completo en Jesús? Porque una cosa es que Él lo diga allí y otra cosa es que yo lo sienta, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes no han pasado por momentos donde sienten que Dios no está cerca o que les falta un área de su vida crecer para poder sentirse satisfecho? ¿Alguien aquí? ¿Sí? Creo que todos, ¿verdad? Lo hemos pasado. Es normal, es nuestra naturaleza. Pero eso es lo hermoso que yo quiero decirles de la palabra hoy, que ya Dios nos hizo completos. Tiene todo disponible para ti y para mí. Y fíjense que una de las cosas importantes de saber qué es en Jesús, que nosotros accedemos a todo esto, es porque nos da tranquilidad y nos hace vivir seguros en nuestro peregrinar aquí en la tierra. En una oportunidad, hace unos 5 años, fui a la playa con mis 2 hijas y mi esposa. Fuimos a un matrimonio de unos discípulos que estábamos casando y estando allí, luego al día siguiente fuimos a la playa. Era a la orilla de la playa, muy bonito todo, pero se nos ocurrió la brillante idea de ir ese día cuando había muchas aguamalas. ¿Sí saben cuáles son las aguamalas? Medusas esas que si te tocan la piel te queman muy fuerte. Y ese día no es que habían algunas medusas, no, habían miles de miles, o sea, estaba todo lleno. Entonces yo decía, ay, mis 2 hijas emocionadas de la playa, tenemos 2 meses planificando esto y están ahí. Entonces, entre ellas se empiezan a hablar y yo les digo, tengan cuidado. Y entonces, adivinen cuál fue la misión mía ese día en la playa. Cuidar a mis hijas de las aguamalas. Pero entonces no podía hacer más nada, tenía que estar aquí así, mira, ahí viene uno, entonces, y así todo el día. Y entonces ya estaba entre la arena y el agua, y la grande le dice, Eva, tienes que estar pendiente porque hay muchas aguamalas. Y la chiquita le dice, no, yo estoy tranquila, y está tú tranquila también, porque mi papá las está quitando todas. ¿Verdad? Entonces, ella ni volteaba a ver si habían aguamalas, porque ella estaba tranquila y segura de que su papá cuidaba de ella, estaba pendiente de ella, y toda mi atención estaba puesta en ella. Y la otra dijo, bueno, entonces, y empezó a jugar. Igual yo quiero que reflexionemos en nuestra vida cristiana, que muchas veces en el nombre de Jesús, o entender lo que significa estar en Jesús, significa que todo quien Dios es está puesto los ojos en nosotros y toda su provisión y protección está sobre nosotros. Y cuando leemos esto de que toda bendición espiritual, nos hacemos la pregunta natural. Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿No se ha preguntado usted? ¿Cuáles son? Porque dice que todas las bendiciones, pero ¿cuáles son esas todas? Vamos a nombrar 3, 4, no sé.
vamos a descubrir, resulta que lo que viene a continuación es el despliegue de la mayoría de las más importantes de las bendiciones espirituales. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? Leemos, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ahí están, por lo menos, que puedo detectar un par de bendiciones. Una es que fuimos escogidos en Él para que fuésemos santos y sin mancha. Quiere decirnos esto que todos y cada uno de nosotros no entró a esto de ser cristiano por coincidencia o porque un día dejaron la puerta abierta y usted se coló, sino que cada uno de nosotros, Dios quiere que estemos en cercanía de Él y tiene la expectativa de que nos santifiquemos en Él. Pero la palabra acá, santos, es que fuimos separados para Él. ¿Usted no ha santificado algún día? Creo que acá les gusta el tres leches, ¿verdad? ¿Saben cuál es ese dulce? O dulce de leche. ¿A alguien le gusta el dulce de leche acá? Cajeta, ¿verdad? Entonces le traen un buen postre, un pedazo para usted. Entonces uno, ¿qué hace? Uno lo santifica en la nevera, lo esconde detrás de los vegetales, ¿verdad? Para que nadie lo... Es decir, lo separó para el propósito que tiene el beneficiario, ¿verdad? Bueno, acá el Señor lo que la palabra nos está diciendo es que Él nos escogió, nos santificó, nos puso aparte, nos sacó de donde estábamos sin Él, ahora en su reino para un propósito hermoso, para dedicarnos a Él. ¿Alguno de ustedes jugó fútbol? Veo por aquí bastantes chicos, muchos con cara de futbolistas. Cuando yo recuerdo tenía 7 años más o menos, que jugaba bastante fútbol y quería jugar con los mayores. Qué bueno era cuando alguno de los mayores, uno siempre lo veía así como que, elígeme a mí para jugar contigo, ¿verdad? ¿A usted no le pasa? Y de repente dice, y le pasaban uno por encima, y uno, hasta que, sí, dale, vente conmigo. Entonces uno, yes, me eligió. Bueno, todos podemos tener la tranquilidad que Dios nos eligió para que estemos ahí, Él quiere que estemos ahí. Y eso, aquí viene la siguiente, dice, en amor. O sea, Él lo hizo porque Él es amoroso, nos ama, Él nos quiere. Dice la misma palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Y qué hermoso es saber eso. Y Él nos dice, viéndonos predestinados para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que Él nos adoptó como hijos. Entonces, ¿quieres saber otra bendición espiritual? Que ahora somos hijos de Él. Antes no lo éramos, pero ahora lo somos, porque Él decidió adoptarnos. ¿Qué tal si Él no hubiese decidido hacerlo así? No podemos tener la certeza de que siendo hijos tenemos todos los beneficios de tenerlo a Él como Padre. Pero todo eso se adquiere, según ese versículo, ¿en qué? Por medio de Jesucristo. Entonces nos dice, en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando yo leo esa palabra para, ¿qué significa para? Bueno, nos dice, nos adoptó como sus hijos para que le demos gracia, le alabemos por su gracia. ¿Qué significa la gracia? Que por cierto hay 3 versículos en este primer capítulo que hablan de lo mismo, de la alabanza, de la gloria de su gracia. Significa que ninguno de nosotros calificó, ni es que te eligió a ti o a mí porque somos buenos, bonitos, porque nos hemos portado bien. Él lo hizo porque Él quiso y porque Él es bueno, y esa es la gracia de nuestro Dios, que nos acepta como somos. Pero nos dice después, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué? Aceptos en el amado. Tú eres aceptado. Mira, hay personas aquí, seguro, así como yo viví por muchos años, que yo pensaba que por lo que yo había hecho, porque a pesar de que mis padres son pastores, yo nací en un hogar cristiano, mi esposa creció en un hogar cristiano, sus padres son pastores y ustedes me ven acá, pero yo no toda mi vida estaba sirviendo y siguiendo al Señor con todo mi corazón. En mi juventud tuve un tiempo desconectado del Señor y yo hice cosas que me arrepiento, y hice muchas cosas de las que yo por años pensaba y decía, bueno, seguramente yo voy a ser un ciudadano de segunda clase en el reino de Dios
por lo que hice. Y yo mismo no me estaba perdonando cosas que cuando leí esto, cuando entendí el poder perdonador de lo que hizo Jesús en la cruz por mí, que me perdonó y ya lo hizo hace 2000 años y lo activé cuando creí en Él. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué aquí dice que ya Él lo hizo, Él ya me aceptó, yo no tengo que hacer nada más para que me acepte? Hermano, hermana, déjame decirte, ya Él te aceptó todo lo que te iba a aceptar. Ya tú eres aceptado, pero te lo hizo en Cristo, no por tus méritos, lo hizo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí se nos habla de la redención. La redención a la final es ser libre de lo que nos ataba para poder ahora libremente servirle a Él. El pecado nos tenía atrapados y aquí dice que ya fuiste redimido. Ya fuiste redimido, no es que estás esperando. Él dice, la redención por su sangre ya la tenemos, ya es nuestra. Y el perdón también es nuestro. Entonces, qué bueno es sabernos perdonados a pesar de que a veces nuestra mente no nos diga que hemos sido perdonados. Yo le quiero hacer una pregunta. Si Dios dice que ya tú fuiste perdonado, pero a ti te parece que todavía no has sido, ¿quién tiene la razón? ¿O quién tiene la verdad? Porque a veces nosotros leemos, pero le pasamos por alto una verdad que está ahí en la palabra. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero además, bueno, quiero comentarles algo. Recuerdo que cuando yo, a los 21 años más o menos, es cuando me enserié con el Señor. Él me agarró por los pelos, ¿verdad? Y no tuve escapatoria, desde ese entonces quedé así. Pero el Señor cambió mi corazón a tal punto en ese momento que yo quería hacer todo lo que se pudiera hacer en la iglesia. Yo, si querían que trabajara con los niños, trabajaba. Si quería que sirviera, que lo que había que limpiar, limpiaba las sillas, los jóvenes. Entonces, en una de esas me anoté en una actividad de mimos, de presentaciones de teatro con mimos para salir y evangelizar en las calles, en las plazas. Y yo dije, vamos. Y entonces me tocó un personaje que todavía lo recuerdo. El personaje que me tocaba en la obra era de alguien que estaba pidiéndole perdón a Dios por algo. Y entonces, pero estaba tan enfocado en pedirle perdón que en la escena llega Jesús y empieza a tocarlo por la espalda para decirle, ya te perdoné, ya levántate. Y yo seguía todavía orando y me sentía mal y pedía hasta que Jesús dijo, bueno, y entonces, ya te perdoné, ya levántate. Entonces recuerdo era de mucho impacto para la gente porque mucha gente decía, ya Jesús me había perdonado y yo todavía estaba orando por cosas que ya habían ocurrido. Y es lo que estamos hoy estudiando aquí en la palabra, que ya hay cosas que las tenemos, mis hermanos, ya son nuestras, ya Él nos perdonó. Vivamos en el perdón que ya nos otorgó, vivamos en la alegría de la gracia, vivamos en el regocijo de la libertad en Cristo. Él dice en el siguiente versículo, el apóstol en el 8, dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quiere contar otra bendición hoy? Usted ya tiene la sabiduría y la inteligencia que necesita para vivir su vida cristiana. La primera, la palabra sabiduría ahí, tiene que ver con Sofía, que es sencillamente la capacidad para entender las verdades de Dios. Es decir, escúchenme acá, algunos de ustedes a veces leen la palabra y no entiende todo, ¿verdad? Pero ya tú tienes en tu software el Espíritu Santo que te ayuda a entender la palabra, pero tienes que leer la palabra. Pero si no lees, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces Él ya te dio la capacidad. Pero también la sabiduría, para la segunda palabra, la inteligencia que aparece ahí en el griego, la palabra es pronesis, que lo que significa es una sabiduría para aplicar lo que aprendiste. Es decir, tú lees la Biblia, la entiendes, pero también Dios te da la capacidad para que lo apliques, para que vayas y lo pongas en práctica cuando sales de la iglesia o cuando sales de tu tiempo devocional. Entonces, qué hermoso es saber que Dios también, entre las bendiciones espirituales que nos dio, es la sabiduría. Díganse ahí, vamos a decirnos a nosotros mismos, ya yo tengo
la sabiduría y la inteligencia para servir al Señor. Fíjense esto, ¿qué nos dice luego? Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Perdón, el siguiente dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué dice allí? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí pudiésemos sacarle mucho más provecho, pero quiero enfatizar esas dos cosas. En primer lugar, el propósito. Mucha gente vive una vida, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y se sigue preguntando, Señor, ¿cuál es mi propósito? Adivinen cuál es el propósito. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Miren, en una oportunidad estaba dando un entrenamiento allá a varios empresarios sobre temas de liderazgo, cómo liderar más efectivamente. Y un chico de 25 años que le habían entregado el liderazgo de una cadena nacional de farmacias. Los padres eran los dueños, tercera generación. Y este chico llegó, después de haber tenido una gran fiesta el viernes, llegó todo trasnochado, los ojos hablaban de eso. Y se sentó así como reacio, así como diciendo, mis padres me enviaron a esto, pero... Y empezamos a hablar de los temas de liderazgo y como a mitad de mañana llegamos al punto de la importancia de, para liderar, tener un propósito. Claro. Y el chico de repente cuando empezamos a hablar de esto, él se da cuenta que y se levanta y dice, pero yo no sé cuál es mi propósito. ¿Ustedes saben cuál es su propósito? ¿Cómo puede alguien saber cuál es el propósito en la vida? Y entonces decir, yo no quiero vivir más mi vida sin saber cuál es mi propósito. Entonces déjenme decirle que cuando conocemos a Cristo, una de las cosas que Él hace es que Él te hace saber que el propósito para el que tú viniste está allí. ¿Que saben cuál es? Está en el versículo inmediatamente siguiente, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, seamos, vivamos para Él. Que todas estas bendiciones, porque vamos a leer, a fin de que, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? Lo que está diciendo es que todas esas bendiciones que acabamos de leer, esas bendiciones espirituales, te las dio el Señor con el objetivo de, a fin de que, para la consecuencia, lo que Él espera de ti, de mí, mis hermanos, los que ya tenemos, los que reconocimos que tenemos la herencia, que tenemos, ¿qué más tenemos? A ver, ayúdenme a enumerar todas esas cosas. Acabamos de hacer un listado. ¿Cuáles son las? A ver, alguien que se atreva a decirnos, ¿cuáles son las bendiciones espirituales de las que hemos hablado? Aceptados, somos sus hijos. Tenemos sabiduría, inteligencia, todo eso ¿para qué? Para que seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero decirles que todas esas bendiciones espirituales solamente están para los que han creído en Él. ¿Qué les parece? Están disponibles para todos, pero solo cobran el cheque de las bendiciones espirituales aquellos que deciden depositar su fe salvadora en Jesús de Nazaret y la obra de Él en el Calvario. Si hay alguien aquí que no lo ha hecho, ya está entendiendo por qué puede ser que se esté perdiendo de tantas bendiciones, ¿verdad? Dice, oye, a mí me falta tener ese sentido de que soy hijo de Dios. Dice, claro, porque si no has recibido a Jesús, no se te va a activar esa bendición en tu vida. Y si tú sientes que no tienes sabiduría para aplicar las cosas, bueno, porque todavía no tienes al Señor en tu vida, pero si ya tienes al Señor en tu vida, no dudes más. Y quiero cerrar contándoles algo que espero sea ilustrativo y nos llevemos esto. Hace, no sé,
quizá yo tenía 15 años, más o menos, la primera vez en mi natal Venezuela fui a un sitio que se llama el Parque La Llovizna. El Parque La Llovizna queda en una ciudad que se llama Ciudad Guayana, que tiene uno de los más grandes ríos de Venezuela, una cuestión impresionante, se llama el río Caroní. Una fuerza de agua que cae, pero eso es una locura. Cuando uno viene manejando, veníamos con mi familia, mis padres, de vacaciones, y uno viene hacia lo lejos y ve como un bosque, pero de ese bosque en la mañana sale como una nube. Y la nube, ¿saben qué es la nube? Es sencillamente el río que cae con tanta fuerza que levanta, ¿verdad? Como una llovizna, por eso se llama el Parque La Llovizna, porque parece que está lloviendo, pero no está lloviendo. Es que la fuerza del agua levanta. Entonces uno empieza a llegar al estacionamiento y lo ve, pero cuando se estaciona y se baja, empieza a sentir un poquito el agua, pero leves gotitas, ¿no? Y empieza uno a acercarse y empieza a caminar hacia y adivinen, mientras más te vas acercando, escuchas la fuerza del río, pero también empiezas a mojarte un poquito más. Pero hay un sitio que los más arriesgados se meten, que es prácticamente en la orilla del río. Y eso necesitan tener como un paraguas o ponerse algo para no mojarse. Y hay gente que le gusta ir allá. Yo me quedé en ese momento un poquito más atrás. Yo decía, no, está bien aquí, ya estoy viendo todo el espectáculo y es apoteósico. Con las cosas de Dios es igual. Cuando leímos el versículo 3, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. ¿Cómo dijo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis hermanos, así como ese río cae 24 horas, 365 días al año de agua, si yo me quiero mojar, yo me acerco. Si yo soy de los que decido quedarme para agarrar las bendiciones de lejos, en el estacionamiento, bueno, me cae una llovinita, pero si me voy acercando y me pongo cerca, me mojo más. Pero imagínense llevar un contenedor para agarrar de esa agua. Es un agua que fluye eternamente. Eso está ahí siempre. Las bendiciones de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, están ahí, ya fueron dadas. La pregunta es, ¿cuán cerca estás tú de la fuente de esa bendición? ¿Cuán cerca estás tú del Señor todos los días? Buscando, yéndote a meter en esa fuente para recibir de parte de Él lo que todos los días ya está fluyendo ahí. No tienes que hacer nada nuevo si ya has creído. Si no has creído, yo te invito a que hagas una oración hoy conmigo y digas, Señor, yo me quiero mojar de tus bendiciones. Yo quiero vivir una vida con propósito. Yo quiero saber que todas estas cosas que acabamos de listar son mías y que las puedo disfrutar, y que mi vida aquí en la tierra tiene sentido desde el día en que yo deposité mi fe en ti, y que yo fui redimido, perdonado, aceptado, recibido como hijo, me fue dada la sabiduría. Todo eso está fluyendo todos los días. ¿Te acercas tú a ese río todos los días? ¿Disfrutas de esa agua que está disponible para ti? Yo espero que en este 2025 así sea y todos podamos ver cómo Dios nos emparama este año, nos llena fuertemente de sus bendiciones y nos hace saber que Él ya nos las dio, y es por gracia y es en Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias porque cuando leemos tu palabra nos llenamos del ánimo de saber que tu provisión ya fue dada en Jesús y que lo que hemos recibido a Cristo tenemos disponible. Perdónanos si alguno, siendo cristiano, no sabe disfrutar ni sabe tomar de esa fuente que fluye, pero ayúdanos a tomar, a disfrutar y a usarlo para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos hoy. Y si hay alguien aquí que no ha activado su fe, no ha depositado su fe en el Señor Jesús, dile, Señor Jesús, yo te pido perdón porque había buscado propósito y todas estas cosas por mí mismo, pero he pecado, te he ignorado, y yo quiero que hoy tú vengas a ser el centro de mi vida y seas mi Señor, mi Salvador, y que tú puedas de hoy en adelante activar en mí
la capacidad de disfrutar todas estas bendiciones y hazme la persona que tú quieres que yo sea de ahora y para siempre, y que todas tus bendiciones me arropen y yo sea un instrumento de tu gloria, que significa que te alegre y que tú me llenes de todas estas cosas. Te lo pido, confiando en que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente, y te agradezco de antemano por lo que vas a hacer en mí y a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús, oramos juntos y decimos amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.